Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro David Ayala, quien nos aportará la cátedra de logaritmos. El maestro es ingeniero en biotecnología en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y es egresado de la maestría en Innerables por la misma institución. Maestro de instituciones privadas como el TEC de Monterrey y por más de 8 años y tutor virtual en CNSI desde hace 5 años. De momento el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sesión de preguntas. A los opción se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible. Para el momento en que se abre el copy y paste en este apartado. Al finalizar se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra al maestro David Ayala. Adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar de logaritmos. Bueno, ya me presentaron. Tengo ya varios años trabajando aquí en la universidad, tanto como tutor y como ponente y miembro de los cuerpos académicos. Vamos a comenzar primero con aplicaciones sobre logaritmos. Los tres principales campos, esto lo hago para que vean un poquito de lo que podemos aplicar, en lo que se puede aplicar un logaritmo en la ciencia, en la vida diaria, no solamente quedarnos con el de qué me va a servir esto cuando veamos un concepto de estos en las clases, en los cursos. En la biología, pues bueno, la biología se usa principalmente en el cálculo del pH. ¿Sí? El pH es el logaritmo de la concentración. Se usa el logaritmo para encontrar el pH de alguna sustancia. Lo utilizan para estudiar efectos nutricionales de los organismos. El pH en sí es una medida o es una concentración de iones de hidrógeno, de iones de hidronio en determinadas sustancias. Perdón. Este, en la biología estos logaritmos son muy recurrentes en su uso, debido a que a través de modelos matemáticos se puede representar varias cosas. Más adelante veremos la definición de logaritmos, cómo ayudan a simplificar ciertos compuestos, ciertos fenómenos matemáticos. Inclusive se desarrollan modelos matemáticos para predecir el crecimiento de algunas bacterias, de algunos microorganismos. Uno muy famoso que está dando en Tampico es un modelo que se desarrolló para medir el crecimiento, más bien no medir, sino predecir el crecimiento de la salmonela en ostras, ¿no? Haciéndolo con una función logarítmica para poder predecir la cantidad de esta infección en estos alimentos nutricionales que tenemos, ¿no? En la química también se usa en el pH. El pH también tiene un sentido propio de la química para ver la acción de los químicos en una reacción química. Se usan en la electricidad para conocer el efecto de la concentración de los iones. Otra vez, muy, muy, muy de la mano con el pH. Además, en química nuclear, por ejemplo, se usa para determinar velocidades, tiempos de desintegración radioactiva, algo que de hecho en la última ponencia que tuvimos de diferenciales, también se trató un tema, ¿no? Entonces vemos cómo ciertos conceptos de las matemáticas se conectan entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos reacciones ácidos-bases, la constante de equilibrio se puede calcular a través de logaritmos, a través de ecuaciones y funciones logarítmicas. ¿Qué más puede ser? La presión de vapor también se puede usar. Son bastantes aplicaciones de los logaritmos en la química y en la biología. En la ingeniería, pues bueno, me parece que la ingeniería está prácticamente en todos los campos en todos tipos de ingeniería. En construcción, en proyectos, para calcular material que se usa en puentes, en edificios, para el cálculo de presupuestos, para el cálculo de resistencia de estructuras. Todo ese tipo de estudios logarítmicos se usan en ingeniería, dependiendo del campo de la ingeniería.
simplemente porque gracias a esto, gracias a los logaritmos, se facilita la resolución de cálculos muy complejos. A ver, porque no me está funcionando la cámara. Dime un segundito. Ok. Bueno, vamos a seguir así, a ver si ahorita se me puedo arreglar la cámara. Entonces, es cierto eso, ¿no? Los logarítmicos son parte importante. La importancia radica en la facilitación de la resolución de cálculos. Y bueno, sin los logaritmos sería imposible conseguir avances que hemos tenido, avances en navegación marítima, avances en astronomía, avances por ejemplo, en la economía, la oferta y demanda, básicamente se mide con logaritmos dependiendo del crecimiento, ¿no? Dependiendo de la aplicación, pero puede ser ahí en estadística, que va de la mano con lo que platicaba de los microorganismos, que ayuda a predecir el crecimiento de la población. Muy bien. Vamos ahora sí a pasar entonces al resto de acá. Ahora sí la explicación tal cual de los logarítmicos. Los logaritmos son una manera de expresar exponentes, ¿sí? Para el cálculo de datos. Ya hemos visto, les acabo de platicar varias aplicaciones, pero bueno, se pueden aplicar a distintas áreas. Leemos aquí la definición que nos da el curso, ¿sí? Son una forma de expresar exponentes, son los valores que un número necesita ser elevado para encontrar una cantidad específica, ¿sí? Dicho aquí, si lo leemos matemáticamente, vemos que esto sería el logaritmo de n en base b. Déjame poner el cursor, pointer. Listo. Logaritmo n base b es igual a x. Así se expresa esta ecuación, ¿no? Esta expresión se cumple solamente si la base elevada a la potencia x es igual a n. Lo podemos ver un poquito más ejemplificado aquí abajo, donde tenemos el logaritmo 8 base 2, que me da 3, ¿sí? Esta expresión es correcta, ¿ok? Única solo y solo si la base elevada al exponente me da el número del logaritmo. Si fijan aquí, logaritmo 8 base 2 me da 3. Si yo elevo el 2 al 3, a la 3, perdón, 2 por 2 por 2 me va a dar 8. Entonces, aquí el logaritmo puede cumple con la definición, cumple la definición de un logaritmo, cumple la definición de que es una distinta manera para encontrar una cantidad elevada. Esto es lo que es un logaritmo. Muy bien. ¿Sí? Se eleva la base del resultado y se igual a 8 y se cumple con la regla, ¿no? Lo que les decía ahorita, ¿no? Podemos ver que el logaritmo es la expresión inversa de la potencia, por lo que de forma similar, como con el resto de las operaciones matemáticas, se debe cumplir con ciertas propiedades. Los logaritmos tienen algunas propiedades, que es lo que les decía, ¿sí? Que permiten simplificar expresiones. Estas son las básicas que nos van a servir a nosotros, en donde el logaritmo de 1 base a, ¿no? A siendo cualquier número, logaritmo base a, logaritmo de 1 base a va a ser 0, es decir, logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Ok? El logaritmo, acá a la derecha, el logaritmo de a base a, es decir, que sean lo mismo, me va a dar 1 también. El logaritmo a elevado a una potencia me va a dar esa potencia. Esto va a ser muy importante cuando tengamos que simplificar ecuaciones. Eso es muy, muy importante. Y después aquí, si yo tengo a elevado a
a una potencia que tiene un logaritmo, el logaritmo de x, fíjense cómo se cancelan tanto el número como el logaritmo. Se queda solamente x. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en alguna ecuación, yo quisiera despejar, ¿no? Entre comillas, eliminar un logaritmo para encontrar el valor de una variable, necesitaría elevarlo a una potencia. Elevándolo a una potencia se cancela el logaritmo, siempre y cuando sea de la misma base, ¿no? A con A. Vamos a ver. Para encontrar, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Para encontrar el valor de esta expresión de aquí, logaritmo A, logaritmo de raíz base A, más logaritmo de 1 entre B, base B, podemos hacerlo siguiendo este proceso. Primero, expresamos la raíz, ¿sí? Y la fracción como una potencia. Sabemos que una raíz cuadrada, tener raíz cuadrada de A, es lo mismo que tener A a la 1 medio. Es exactamente lo mismo, es una raíz cuadrada. Y además sabemos que 1 entre B debe ser, bueno, es lo mismo que tener B a la menos 1. Entonces expresamos de esa manera para tener una potencia, ¿sí? Y usando la tercera propiedad que vimos hace unos minutos, podemos eliminar los logaritmos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, me voy a regresar tantito. Logaritmo de A, o sea, logaritmo de A con base A, ¿sí? Logaritmo de un número con base del mismo número me da 1. Entonces, me voy a regresar al ejercicio. O sea, aquí yo tengo la misma propiedad, ¿no? El logaritmo de A con base A se elimina. Más bien, es igual a 1, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera 1 a la 1 media, igual aquí, logaritmo de B, base B, también se elimina. Entonces, al eliminar esos logaritmos, queda la siguiente expresión de aquí, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que, se tiene 1 medio menos 1, porque eliminamos logaritmos, su respuesta es menos 1 medio. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Esta expresión de acá arriba que teníamos al principio va a ser igual a menos 1 medio. Acá tenemos la expresión que estábamos usando. ¿Sí? Otras aplicaciones de logaritmos es en el uso del interés simple. El interés simple sobre lo que nosotros invertimos, sobre lo que nosotros exponemos, ¿no? Todavía no jala la cámara. Tenemos aquí un ejemplo que venía en la expresión. Dice, si se invierte un capital de 1,000 pesos, ¿no? Si tú inviertes un capital de 1,000 pesos a una tasa de interés simple de 5% anual, en un tiempo de 4 años, los intereses se reflejarán de la siguiente manera. El interés simple es el mismo interés por cada año sobre el capital, ¿sí? Entonces, el 5% de 1,000 es 50. Entonces, el interés anual es 50. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo invierto en 4 años, el interés no es, ahorita vamos a ver el interés compuesto, que sí lo acumula. Aquí el simple es sobre, el porcentaje sobre el capital, ¿no? Entonces, el capital es el mismo, ¿sí? Y los intereses cada año que se ganan son 50 pesos. Entonces, al final de los 4 años, yo gané 200 pesos solamente, porque cada año ganaba lo mismo, porque es interés simple. Entonces, al final gané 200. Aquí, por ejemplo, el interés ganado es precisamente el capital, o sea, 1,000 pesos, por la tasa de interés, por la cantidad de tiempo. ¿Ok? Eso me da lo que yo gané, me daría 200, y el monto de retirar, es decir, lo que me queda al final de dinero, pues es lo que yo invertí, ¿sí? Que son 1,000 pesos, más el interés que yo gané. Si yo invertí 1,000 pesos en un interés simple y me va a dar, al final me va a dar 1,200, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí no me conviene mucho. Lo que me conviene es el interés compuesto, que viene más adelante, aquí, ¿no? Si se invierte un capital de 1,000 pesos a un interés compuesto de 5% al año, ¿sí? Por 4 años,
Vemos aquí la diferencia. El interés compuesto, ¿sí?, se está haciendo sobre el acumulado. El primer año fueron 1,000 pesos, 5% anual, el interés es 50, ¿no? El segundo año, esos 50 que yo gané, ¿sí?, se van a agregar al capital inicial, y sobre ese capital ahora le voy a sacar el 5%. Entonces el interés va a subir. Así hacemos todos los años, ¿no? Le vamos a sacar el interés compuesto al acumulado, al capital que yo ya tenga incrementando el interés. O sea, al final, fíjense cómo el interés me da un poquito más. El interés me da 215.50. Déjenme. Al final, el interés ganado sería lo que yo obtenga al final menos lo que yo invertí inicialmente, ¿no? Que en este caso pues serían 215.5. Estoy restando lo que yo obtuve al final menos lo que yo invertí. Eso me da el interés ganado. Y el monto a retirar, que es lo que yo voy al final a obtener, va a ser igual al capital invertido, ¿sí?, 1,000 pesos por 1 más interés elevado a los años, ¿no? Esa es una fórmula. Otra vez, aquí se pueden usar logaritmos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los logaritmos es otra manera de expresar una potencia. En cuestiones más complejas, en situaciones donde ya metemos, además de interés compuesto, metemos otras situaciones como la inflación, como el aumento en en salario mínimo, etcétera, pues ya los logaritmos ya entran para facilitar esos cálculos, ¿no? Esta es otra de las aplicaciones de logaritmos, del uso de los intereses, ¿no? Otro tema de logaritmos que es importante conocer es los sistemas de ecuaciones de dos variables. Es otro tema que vamos a tocar, en donde a los sistemas de ecuaciones lineales que manejamos dos variables, ¿sí?, se le va a llamar 2 por 2. En estas ecuaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que resolver para cada una. Y usamos tres distintos métodos de solución. Eliminación, ¿sí?, que consiste en descartar una de las dos variables mediante suma y resta de las ecuaciones. Siempre deberán tener el mismo coeficiente, porque si no, no podemos eliminar algo al cuadrado menos algo lineal. Ahorita vamos a hacer cada sustitución, que consiste en cambiar una ecuación a otra para dejar una incógnita. Y el de igualación, que es tomar las dos ecuaciones e igualarlas eliminando valores entre sí para obtener una sola incógnita. Vamos a ver, fíjense. Eliminación. Esto es lo que vamos a hacer. Fíjense cómo hay que buscar. Voy a agarrar el lapicito. Está. Tengo esta ecuación, tengo este ejemplo de aquí. 5x más 6y igual a 20, 3x más 8y igual a 34. Entonces aquí lo que buscamos es eliminar una de las variables para simplemente despejar la otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay que encontrar un valor que multiplica las ecuaciones y que provoque que al restarlas o sumarlas se elimine un concepto. Entonces yo elegí aquí, elegí eliminar x primero, ¿sí? Tengo 5x y 3x. Acuérdense la importancia de que sea el mismo exponente. Entonces 5x y 3x, en donde yo elijo multiplicarlo por 3, el de arriba, y por menos 5, el de abajo. ¿Por qué menos 5? Para que me quede negativo aquí abajo y yo pueda eliminarlo, eliminar las x. Entonces yo multiplico toda la ecuación, 3 por 5x, 3 por 6y, 3 por 20, me da esta de aquí arriba. Multiplico menos 5 por toda la ecuación de abajo, me da esto de acá. Simplemente yo puedo aquí eliminar, ya con esto, puedo eliminar las x, y porque me da x menos x. Después sumo las y's, menos 22y, y los valores finales igual. 60 menos 170 me da menos 110. Despejando, ¿sí?, más bien dejando la variable sola para encontrar su valor, el menos 22 se elimina dividiendo de los dos lados y me da que y tiene un valor de 5.
Si encontré un valor que lo voy a eliminar. Entonces, ya que tenga el valor de y, simplemente sustituyo en y. En cualquiera de las dos ecuaciones me va a dar lo mismo. Yo elegí sustituir en donde viene y, pongo 5. Me va a dar 5x más 6y, es decir, 5x más 6 por 5. Sí, aquí está 6 por 5. Me queda 30, 5x más 30 igual a 20. Despejando la variable x, paso el 30, elimino el 30 restando en ambos lados, el 5 dividiendo en ambos lados, y me da un valor de x de 2. Este es el método de eliminación. Vamos a hacer otro ejemplo, bien rapidito, porque se nos da el tiempo. Este de aquí, 3x más y igual a 11, x menos 2y igual a menos 1. Otra vez tengo que encontrar un número que multiplique las dos ecuaciones de tal manera que elimine una de las variables. Aquí, para hacer un cambio, déjenme cambiar de color. Para cambiarle la variable, yo elijo eliminar estos de aquí. Simplemente lo que hago es, yo ya tengo menos 2, entonces, ¿qué número tendría que yo restarle para que me diera 0 la variable y pueda eliminarla? No puedo multiplicar por 2 menos 2. Para no cambiarla, lo multiplico por 1 acá abajo. Entonces multiplico y me da 6x más 2y igual a 22. Multipliqué toda la ecuación y simplemente hago la operación, ¿no? 6x más x me da 7x, 2y menos 2y se elimina, 22 menos 1 me da igual a 21. Me da un valor de 3. Ya dejando me da un valor de 3. Yo necesito, como es un sistema de dos ecuaciones, necesito las dos ecuaciones. Entonces ya que tenga x, simplemente sustituyo en x. Y encuentro el valor de y. En cualquiera de las dos ecuaciones me da lo mismo. No para y, me da que y igual a 2. Ahorita vamos a trabajar en unos para que puedan verlas. En sustitución, lo que se hace, ¿sí?, es despejar una variable y sustituirla de una ecuación y sustituirla en la otra ecuación. Aquí voy a despejar para y la ecuación y igual a 11 menos 3x, y esa ecuación que me dio despejada lo va a meter en y de la primera ecuación, acá arriba. Me va a quedar, despejo aquí y a 11 menos 3x, y pongo esa ecuación, x menos 2 despejada, x menos 2 menos x igual a menos 1. Así la multiplicación me da que x menos 22 más 6x es igual a menos 1. Simplemente multipliqué esto por esto y esto por esto. Junto los valores, los términos comunes, x más 6x más 7x menos 22 igual a menos 1. Despejando para x al final me va a dar que x es igual a 3. Ese valor de x lo uso para sustituir en una de las dos ecuaciones. Elijo la primera, que es la que no había usado. Entonces aquí x menos 2y igual a menos 1. En x pongo el valor de 3. Me va a dar 3 menos 2y igual a menos 1. Despejando para y, me da que y es igual a 2. Entonces, al final me da x3 y y2. Son métodos para resolver variables que podemos ver que nos pueden servir. Acá hay otro ejemplo, no lo voy a ver tan específico, pero bueno, fíjense cómo despejo una variable de y, me queda y igual a 4 menos x, o sea, la dejé sola, la x entre comillas se pasa al otro lado como menos x, me queda y igual a
4 menos x. Y esta ecuación de aquí, ¿sí?, la introduzco en el valor de y de la otra ecuación. Es muy importante eso, ¿no? Ponerlo en la otra ecuación, porque si la pones en la misma, se te va a cancelar todo, ¿no? Bueno. Entonces, sustituyo ahí, me da esto de acá abajo, y es simplemente por matemática desarrollar la ecuación, me da que x es igual a 2. Posteriormente ese valor, ya que lo tenga, pues ya lo pongo en la ecuación que yo tenga, ¿no? Lo pongo aquí, la ecuación es x más y igual a 4, pongo el 2 aquí, 2 más y es igual a 4, y despejando me da y igual a 2. Aquí tenemos ya dos ejemplos de sustitución. El último es el de igualación, ¿ok? Que de igual manera lo voy a ver así nada más. Acuérdense que aquí en igualación lo que hay que hacer es despejar para la misma variable en las dos ecuaciones, ¿sí? Tengo aquí 3x más y igual a 11. Despejo para y, me da esto de aquí. La otra ecuación, aquí se movió un poquito en la presentación, es esta. Igual despejo para y, aquí está. Y como y es la misma variable de y, ¿verdad? Es lo mismo, y es y, es exactamente lo mismo. Hago esta igualación, pero se llama igualación. Igualo las dos ecuaciones que me dieron despejadas. Aquí. Las igualo y matemáticamente, de nueva cuenta, voy a tratar de dejar los términos de un lado y del otro. Es decir, variables de un lado, acá está, ¿no? Ya el último paso. Variables de un lado, números del otro. Lo único que hice fue ir despejando para que me quedaran las x de un lado, el cx se pasa restando, el menos 1 se pasa sumando, aquí me queda menos 22 y 6 porque pasé el menos 2 multiplicando. Pero bueno, por matemática me da que x es igual a 3, ¿sí? Y al final sustituyo ese 3, lo pongo en una de las dos variables. En la que ustedes quieran, ¿no? En cualquiera de las dos ecuaciones, yo elegí la primera, 11 menos 3x, ahí simplemente en x puse un 3, 3 por 3, 9, 11 menos 9 igual a 2. Ese es el método de igualación. Voy a hacerlo acá otra vez, antes de pasar al último tema. Igualo, despejo primero para una ecuación, aquí despejé para x en las dos, es la misma variable, entonces simplemente igualo las ecuaciones. 4 menos y con 6 menos 2y. Las igualo, ¿sí? Hago lo mismo que en la pasada, donde primero dejo variables términos de un lado y números del otro, para que me dé y igual a 2. Ya tengo el valor de y. Aquí, por ejemplo, menos 2y más y, pues me va a dar menos y, porque son términos comunes, y 4 menos 6 me da menos 2, ¿no? Negativo y negativo se hace positivo. Ya que tenga el valor de y, simplemente sustituyo en la ecuación en la que ustedes quieran. Las dos les va a dar lo mismo. Entonces, 6 menos 2y, en y pongo el 2, 6 menos 2 por 2 es 6 menos 4, me da un valor de x igual a 2. Aquí tenemos unos métodos para obtener resultados de dos variables. Ahorita vamos al final de este tema, vamos a practicar un poquito, a ver cómo, más o menos cómo aprendimos ahorita. Antes de pasar a eso, una última relación con logaritmos, ¿sí? Es de los intervalos. Es la relación de orden en los números reales. Ahorita vamos a ver más adelante acá un poquito más de intervalos. Pero bueno, hay que aprender los símbolos que ya conocemos, ¿no? A menor que B, A mayor que B, A menor igual que B, A mayor igual que B. Esto nos va a servir ahorita cuando trabajemos en intervalos. Vamos a pasar de una vez
para alcanzar el tiempo. O sea, aquí, ¿no? Son subconjuntos de los números reales que se pueden representar usando desigualdades, que es lo que encontramos acá. Ahorita, si tienen dudas, ahorita va a haber un espacio para hacerlo, ¿eh? No se preocupen. O sea, aquí tengo dos intervalos. El intervalo A, por el pointer, ahí está. El intervalo A, que es de 2 a 6. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis. Y B, de menos 3 a 4. Aquí es muy importante esto, ¿no? La diferencia entre corchete y paréntesis. El paréntesis quiere decir que ese intervalo, ese rango, no incluye ese número, no incluye el 6. Ese es el intervalo A, de 2 a 6 sin incluir el 6. De hecho, por eso aquí en el dibujito que está aquí abajo, pues podemos ver que en el punto del 6 está en blanco, ¿no? No está sombreado totalmente como está acá. Esto quiere decir que no incluye el 6, ¿no? Entonces, todos los números reales entre el 2 y el 6, incluyendo el 2, sin incluir el 6. Ahorita vamos a hacer una de unión e intersección, ¿no? Y el intervalo B, que es de menos 3 al 4, incluyendo los dos, porque los dos tienen corchetes. Todos los números reales del menos 3 al 4. Es un intervalo. Un intervalo que se puede expresar nuevamente con los logaritmos. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Ahí está, ¿no? La unión. Una unión, pues quiere decir eso, ¿no? La suma de los dos elementos. Todos los elementos, pues. Entonces, la unión de A y B, de esos mismos intervalos que habíamos hablado ahorita, pues sería, perdón, del menos 3, todos los números reales, la unión de dos intervalos A y B, todos los números reales de menos 3 hasta el 6, sin incluir el 6. ¿Ok? Y la intersección, que es, perdón, la intersección que es en donde coinciden los dos, ¿no? Fíjense, A empieza desde el 2, incluyendo el 2, y B termina en 4, incluyendo el 4. Entonces la intersección sería de 2 a 4, incluyendo ambos números, ¿no? Está muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Les voy a poner una práctica para que puedan resolver aquí unas cosas. Les voy a dar 10 minutitos, que es el tiempo que nos queda para entrar a dudas. Les voy a dar esta práctica. Traten de resolverla con algunos de los métodos que vimos en 10 minutos. Y en 10 minutos aprovecho para abrir la sesión de dudas y ya ver si tienen dudas con este procedimiento, y ya incluimos también si hay dudas de toda la presentación. Entonces, si quieren, no importa si no les sale, ¿verdad? Obviamente este tipo de temas se tiene que ver en más de una hora, pero vamos a tratar de resolverlo. Si quieren, ahorita en 10 minutos vemos vemos los resultados, a ver si coincide con lo que obtuvieron. Y en 10 minutos abro chat para poder ir resolviendo las dudas. Bueno, muy bien. Maestro, ya abrí el chat, por si alguien quiere ponernos ya sus respuestas. Ok, sí, por favor. Sí, muy bien. Sí. Bien, si quieren, les pongo la respuesta aquí. Sí, efectivamente, ¿no? La primera, yo nada más lo hice con un método y pueden practicar los demás métodos. Ahí está, ¿no? Mira, la primera, así es, X2, Y3. Ahí no sé, otra vez me está fallando el internet. Pero bueno, ahí está, ¿no? X2, Y3. En la primera, muy bien. Y la segunda, 4 y menos 3, es correcto.
esto, ¿no? A ver si quieren poner ahí sus respuestas. La primera es 2 y 3, y la segunda es 4 y menos 3. No importa qué método hayan usado, no importa qué método hayan usado, la respuesta es la misma. De hecho, pueden inclusive pues, verificar ustedes, ¿no? Meter aquí, en 3 meter el 2, y en Y meter el 3, ¿no? 3 por 2, 6, menos 4 por 3, que es 12, 6 menos 12 me da efectivamente menos 6. Así es, María, es eso, ¿no? Es simplemente despejar una variable y sustituirla, meterla ahí en la variable que despejé, y ya me queda solamente una. El punto de esto es quitarle la dificultad de tener dos variables, ¿no? Perdón, ocurrió un error. No sé qué fue eso. Así es. ¿Alguien más quiere poner sus respuestas ahí? Ahí, acuérdense, a lo mejor hubo un error de cálculo. Aquí son muchas operaciones de cálculo, muchas operaciones de cálculo, de aritmética, de mover negativos, de mover positivos. Entonces eso provoca ahí, hay mucho riesgo de errores de cálculo. No se preocupen, digo, obviamente para dominar el tema, apenas de hacer hacer varias prácticas, varios ejercicios. Muy bien. La mayoría de ustedes lo sacó bien. Excelente. 2 y 3. Y 4 y menos 3 en el otro. Otra vez, no importa el método, les pudo haber salido igual. Bueno, pues yo creo que igual y podemos aprovechar, ya que está abierto el chat, la mayoría de ustedes sacó bien la respuesta. ¿Alguien tiene alguna cuestión, alguna duda del tema? Aprovechar una vez. Yo les puedo leer aquí por el chat. Algún comentario, lo que sea. Muy bien. La mayoría les fue bien. Sin problema. Está muy sencillo. Es lo importante esto del uso de logaritmos. No, Balán pregunta si todos los impuestos se calculan con logaritmos. No necesariamente. Se calculan con logaritmos porque al final es una potencia. Simplemente saber la diferencia, ¿no? El impuesto simple es simplemente por año, y el compuesto hay que sumarle al capital a producir impuestos sobre impuestos. Eso es mejor cuando eres inversionista, pero cuando sacas un crédito, una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues el interés compuesto no nos va bien. No nos va bien porque nos van a cobrar impuestos sobre impuestos sobre impuestos, entonces la deuda se hace interminable. Sí, Sofía menciona que se le dificulta un poco. Sí, claro, o sea, con la práctica, dominas todo, ¿no? Esto no es excepción. Sí, cualquier método, Flor, cualquier método se puede usar, te da la misma respuesta en teoría. María del Pilar menciona que debe fijarse en las reglas de los signos. Sí, es lo que les mencionaba, hay mucho cálculo aritmético, entonces al eliminar números de un lado y pasarlo al otro, está complicado lo de los signos, ¿no? A veces se nos olvida, tengo un negativo y lo paso como negativo cuando debe ser positivo, ¿no? Joana me pregunta si en cualquiera de los tres métodos te da el mismo resultado, ¿puede variar? Sí, no, te va a dar el mismo resultado. Igual Carla hace la misma pregunta. Cualquiera de los métodos te debe dar el mismo resultado. Si no te da el mismo resultado, uno de los dos, o sea, hiciste algo equivocado, ¿no? Jocelyn menciona si el interés siempre es mejor para las tarjetas de crédito, sí, porque es menos interés, entonces pagas menos, ¿no? Solamente si pagas lo que debes, no te causa problema el interés. Sí, Neva menciona los corchetes en un intervalo, si quieren me voy a regresar aquí.
En un intervalo que está aquí de 2 a 6, por ejemplo, el paréntesis no lo incluye. O sea, el número que está al lado del paréntesis no se incluye. Entonces, este intervalo que dice 2 a 6 es 2, 3, 4, 5 y todo entre el 5 y el 6, pero sin, o sea, 5.99 puede ser números reales, ¿no? Pero sin incluir el 6. Eso es el paréntesis. Así es, Nancy, es información que hay que ¿sí? Para tener un buen entendimiento. Ahorita simplemente para conocer aplicaciones de logaritmos, para conocer operaciones que se pueden hacer con este método. Así es, los signos son muy importantes. La mejor manera de dominar este tema es con práctica, con más ejemplos. Así es, Marisela. Es simplemente hacer más ejemplos para, como en todo, ¿no? Yo creo que en todo, mientras más práctica tengas, mejores resultados obtienes. Claro, Matilde. Sí, las variables con los logaritmos, hay que recordar que un logaritmo es una manera de expresar una potencia, ¿no? De las variables podemos tener potencias, son maneras de resolver ecuaciones que vienen de los logaritmos en realidad. Sí, seguramente en sus clases tendrán este tema y ahí podrán practicarlo muy fácilmente. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Muy bien. Excelente, maestro. Sí. Sí, estamos viendo que en general son buenos comentarios hacia su presentación. Entonces, esperemos que pronto haya algún tiempo para algún otro tema que sea de importancia para los alumnos. Sabemos que las matemáticas son cuestión de práctica para poder resolverlas y que las fórmulas sean conocidas para nosotros. Entonces, agradecemos al maestro David Ayala por su exposición y lo felicitamos por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos con la Universidad Virtual CNCI. Les pedimos contesten la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y sea la creadora de constancia. Así como también les recuerdo que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de la página de YouTube. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego.